Pero para atrevernos a recrear el tema cartaginés teníamos que tener una base, ¿vale? Y esas bases que nosotros necesitábamos las hemos conseguido a través de la arqueología. No hay testimonios escritos, pero sí que han aparecido yacimientos cartagineses. Y nosotros conjuntamente, que trabajamos de la mano con el Departamento de Arqueología Ibérica, ¿vale?, de Andalucía, es lo que nos ha permitido empezar a poder recrear el ejército cartaginés. ¿Por qué? Porque nosotros, en Jaén concretamente, allí tuvo lugar una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Púnica, la batalla que se llama de Baécula. No sé si os suena, ¿vale? Es una batalla concretamente donde se enfrentó el ejército de Escipión con un ejército que iba en socorro de Aníbal. Aníbal lo conocemos todos, ¿no? El de los elefantes. Vale, bueno, pues Aníbal está luchando en la península itálica, ha llevado la guerra hasta la casa, digamos, de los romanos. Y claro, Aníbal lo que está reclamando continuamente es: para yo poder continuar con esta guerra necesito refuerzos, necesito que venga ayuda. ¿Qué ocurre? El Senado cartaginés es un senado, digamos, muy conservador. Y al gobierno cartaginés y al Senado cartaginés no le gusta que los soldados cartagineses luchen fuera de Cartago, sino que normalmente suelen tirar de mercenarios. Ellos dicen: oye, en vez de mandar a nuestros hijos a la guerra, contratamos mercenarios, y esos mercenarios son los que nos van a hacer la guerra por nosotros. Porque también hay un miedo a dejar desprotegida Cartago. Entonces, ¿qué tiene Aníbal? Aníbal lo que tiene realmente es muchísimos mercenarios en su ejército, pero sabemos también que tiene una base, tiene un grupo, ¿vale?, de cartagineses veteranos que habían luchado ya con su padre en la Primera Guerra Púnica, que son muy fieles a él. Y ese núcleo duro de cartagineses es en el que nosotros nos hemos centrado para estudiar. ¿Por qué? Porque los mercenarios ya los conocemos quiénes son. Los mercenarios son los íberos, los númidas, los libios, los celtíberos que también se van uniendo, los galos. O sea, toda esa es la gente contada. Claro, si recreamos eso, no estamos recreando ejército cartaginés. Entonces nosotros nos hemos centrado, como digo, en ese núcleo duro. ¿Me vais siguiendo bien? Sí. Ahora, ¿qué ocurre? No tenemos testimonio. ¿Y qué nos cuenta la historia normalmente? Pues que el ejército cartaginés se ve como un ejército muy griego, muy oriental, ¿vale? Y si os venís por aquí, venid por acá. Mira, lo que la mayoría de los tratados y los libros que se han escrito sobre el ejército cartaginés, pero que no están basados en documentación histórica, sino es lo que nos cuentan algunos escritos que lo escribe a lo mejor un tío un siglo después. O sea, que realmente no ha estado en la Segunda Guerra Púnica, que esto es lo que le ha llegado. Imaginaos, si ya es una noticia de un día para otro y puede cambiar totalmente, en este caso. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar normalmente en ese ejército cartaginés que nos describen, digamos, estos cronistas? Pues un ejército muy griego. ¿Y qué significa un ejército muy griego? Pues un ejército muy oriental, que iría equipado, en este caso, como los hoplitas griegos. ¿Habéis visto los soldados griegos, estos con los penachos? ¿Vale? Entonces, utilizarían este tipo de corazas, ¿vale? Estos se llaman lóricas musculatas, ¿vale? Utilizarían cascos de tipo helenístico, como son este de aquí, ¿vale? O sea, con símbolos, bueno, pues vinculados con sus dioses. Tenéis concretamente aquí el símbolo de Mitra, ¿vale?, el tema del sol. Estarían utilizando, por ejemplo, este tipo de cascos frigios, ¿vale? Pero pensad que estos elementos que yo estoy enseñando, son cascos del siglo IV antes de Cristo. Y nosotros estamos hablando del siglo III. Son 100 años después. Pensad vosotros simplemente en la moda hoy en día. No nos vestimos igual que en los años 50, no nos vestimos igual que en los años 60. Al revés, cogemos a una persona de los años 50 y lo comparamos con una de los 90 y hay un cambio radical. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, nosotros hemos puesto elementos aquí, que estáis viendo, no porque sean correctos, sino porque es lo que la gente espera encontrar del ejército cartaginés. Ahora, ese trabajo de investigación nos viene justamente por la batalla de Baécula. Se ha hecho es la primera excavación arqueológica que se hace de un campo de batalla del mundo antiguo. O sea, se han hecho excavaciones de batalla de la Edad Media,
de conflictos contemporáneos, ¿no? De temas napoleónicos, pero nunca se había excavado un campo de batalla de la edad antigua. Entonces, de Baécula, lo que hemos obtenido son 10.000 piezas. ¿Vale? Eso es un muestreo muy grande y sabemos que esos dos ejércitos, tanto el cartaginés como el romano, se enfrentaron en Baécula. Si se supone que esos soldados que nos describen en los escritos tienen que ir equipados, como yo he contado, lo normal es que apareciesen este tipo de piezas en el campo de batalla. Ojo, encontraríamos partes, porque normalmente el saqueo, el tiempo, los expoliadores, ya las piezas más importantes seguramente se la habrían llevado. Pero ¿qué ocurre? Que en Baécula, entre 10.000 piezas, pensad, 10.000 piezas son muchas piezas. No aparece ni una sola pieza de las que acabo de marcar. O sea, nada de esto aparece en Baécula. Y cuando empezamos a estudiar las piezas, nos encontramos... Voy de verdad, voy bien. Lo que nos encontramos realmente es que la sensación del campo de batalla es como si hubiera habido una guerra civil. ¿Por qué? Porque el armamento y la equipación que están utilizando los dos ejércitos es exactamente la misma. O sea, pareciera que es el mismo ejército, que todos los que han luchado son del mismo ejército. Y eso es, ahora lo sabemos, después de estas excavaciones y después de todo ese trabajo arqueológico, es que el ejército cartaginés no se diferenciaba prácticamente nada del ejército romano. Y esto tiene su sentido. Pensad, Cartago no quiere que el ejército, su ejército, luche fuera de sus fronteras. Entonces, no le está suministrando armamento, no le está suministrando armas. Y si yo llevo 1 año, 2 años en campaña luchando y las cosas se rompen, o sea, se me rompe la espada, se me rompe la coraza, se me rompe el casco, ¿yo qué hago? ¿Me quedo sin casco? ¿Me quedo sin coraza? No, este ejército cartaginés viene de ganar muchísimas batallas contra los romanos. ¿Y qué está haciendo? Saquear y reutilizar. O sea, lo que está haciendo el ejército cartaginés, que nosotros vamos a encontrar en la Segunda Guerra Púnica, es reutilizar todo el armamento romano. ¿Por qué? Porque es lógico. Es más, si el armamento que están utilizando ellos es mejor que el que nosotros llevamos, ¿qué haríamos? O sea, si tus zapatillas son más cómodas que las que estoy utilizando yo, lo que voy a hacer rápidamente es cambiarte. Entonces, lo que nos encontramos realmente en la Segunda Guerra Púnica es 2 ejércitos prácticamente iguales. Y prácticamente utilizando las mismas técnicas de combate. Fijaos qué cambio de historia totalmente. O sea, esos cascos, nada, todo eso fuera, todo eso pertenece a la fantasía, a la historia, lo que le hubiera gustado a la gente, porque la gente pensar que necesita como diferenciar muy bien los ejércitos, pero eso en la historia no ha sido así. Entonces, claro, dice, bueno, ¿y entonces cómo se diferenciaban? Hay ciertos elementos que sí nos permitirían diferenciar un bando de otro, sobre todo los simbólicos, los escudos. ¿Vale? O sea, los romanos van a utilizar preeminentemente una simbología vinculada a sus dioses, sus lugares de origen, etc. Y nosotros vamos a utilizar una simbología más vinculada a lo nuestro, que es el elefante, que está muy presente en los ejércitos cartagineses, símbolos efectivamente más orientales, de esa influencia griega, caballos. Perdona. Cuando os aburra me lo decís, ¿eh? Ah, tranquilo, hombre. ¿Vale? No te preocupes. ¿Vale? Caballos, palmeras, símbolos de Tani, ¿vale? De dioses más vinculados a la cultura. O sea, esos son los elementos que más nos van a diferenciar. Pero es que esta diferenciación, que parece, cuando vosotros pensáis en los tercios españoles, un tercio no tiene uniformidad. Los tercios del siglo XVI que conquistan el mundo entero no tienen uniformidad. ¿Qué utilizan? Para diferenciarse y para decir que son del ejército, en este caso español, entre comillas, una cinta de color rojo en el brazo. Porque el equipo no te lo da. O sea, aquí no hay un ejército profesional. Nadie viene y te dice, oye, tu casco, tu glórica, sino que tú vas a la guerra con lo que tienes. Por eso tampoco sería raro que si una persona, por herencia de familia, recibe un casco de este tipo, del siglo IV, en el siglo I a.C. puedan seguir apareciendo en un campo de batalla. Si yo lo tengo, bueno, es una reliquia familiar
y la llevo y la utilizo en batalla, ¿vale? Entonces, por eso también las tácticas de combate que van a utilizar y uno y otro son muy parecidas. Esto es lo que sabemos gracias a la arqueología. ¿Qué más tenemos? ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tema? Entonces, gladios, hispaniensis, el tipo de escudo que se utiliza, los cascos exactamente iguales. Pero nosotros sí que, ayer estuvisteis viendo un poco el pasacalles que se hizo, sí que hemos metido algunos elementos, si visteis llevábamos corazas de esas, ¿para qué? Para no... Porque, claro, esto si no se explica, la gente no lo entiende. Entonces sí que le metemos elementos más orientales y más vinculados a lo que la gente piensa del ejército cartaginés para que nos puedan diferenciar un poco. Pero realmente sería erróneo utilizar todo esto que hemos utilizado. Pero bueno, nosotros lo sabemos, lo explicamos y somos conscientes. Pero ni Dime. en el ejército de la propia Cartago se utilizaría eso. Probablemente, mira, es que el ejército de, como te digo, como es un ejército nutrido especialmente, sobre todo de mercenarios, el que van a utilizar, es que ni en el ejército de la propia Cartago creo que fuesen tan gilipollas de seguir utilizando un armamento obsoleto a la época. Entonces, ¿por qué? Porque sí que es verdad que hay gente que va a la guerra y vuelve. O sea, todo el mundo no muere en la guerra y vuelve. Entonces, probablemente el ejército de Cartago solamente, fijaos, esa es la única diferencia, oficiales, gente con alta graduación, seguirían utilizando este tipo de elementos, pero como tema de reliquias familiares. O sea, para marcar un pasado guerrero, o sea, es como si, no sé, me pongo este amuleto que lleva mi familia toda la vida y lo sigo utilizando porque es como un símbolo de distinción, ¿no? De venir de una familia guerrera. Entonces, esto es lo que nosotros recreamos, el ejército cartaginés, aquí en el campamento. Luego, esta tarde, vamos a salir de romano, no vamos a salir de cartaginés. Lo que pasa es que para nosotros es muy fácil cambiarnos rápidamente a romano porque estamos utilizando pues, los mismos elementos. Luego en el campamento tenemos, en este caso, dos máquinas de guerra, ¿vale? Por un lado tenemos esta de aquí, ¿vale? Esto es concretamente lo que conocemos como el onagro. Ojo, información sobre máquinas de guerra. Veis que todo esto intento siempre decir la fuente para que veáis que esto no nos lo sacamos a la lista. Hay